A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es lunes 23 de marzo del 2026. Espero que estén en una muy buena tarde. Son las 5:01. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también de la actualidad internacional. Algunos de los titulares que marcaron la agenda hoy: Elon Musk es declarado responsable por fraude a accionistas de Twitter. Venezuela entra en modo escasez de dólares. La OMC alerta freno al comercio mundial. Reino Unido se endeuda al nivel más alto desde 2008. Grandes cadenas de televisión piden regular a los gigantes tecnológicos y las bolsas en el mundo cierran en un delicado verde, menos Asia, que se mantiene en rojo. Más adelante, además de estas noticias, vamos a conversar con Claudio Loser. Él es experto en temas económicos, es amigo de este programa y tiene una experiencia amplia en el Fondo Monetario Internacional, y justamente es el FMI quien anuncia, dicen, perturbaciones significativas y freno económico por la coyuntura de la guerra y pues todo lo que estamos viviendo en estos días. Así que vamos a tratar de entender qué significa eso desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional y cómo nos afecta a las personas en América Latina. Producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que estés escuchando este programa. Bien, vamos de una vez a las noticias. En el panorama global, empezamos en Estados Unidos. Justamente una de las noticias que destacábamos en titulares: un jurado federal declaró responsable a Elon Musk por fraude a accionistas de Twitter. ¿Recuerdan cuando compró Twitter y la llevó a llamarse X? Pues la operación de compra de 44.000 millones de dólares en 2022 parece que ahora está siendo investigada y ya se declara más bien a Elon Musk como responsable de fraude, inflando el precio. El caso gira en torno a sus declaraciones sobre cuentas falsas para presionar el precio de Twitter en aquel momento. Las indemnizaciones podrían rondar los 2.500 millones de dólares. Por supuesto que antes que esto esté en firme, Musk apelará el fallo, ya lo ha anunciado. Y en otras noticias, Donald Trump elevó la expectativa de una salida diplomática a la guerra con Irán, lo que ayudó a calmar los mercados, por lo menos por un rato. Sin embargo, persisten dudas sobre la estrategia de Washington y la posición de Teherán, sobre todo un conflicto que sigue siendo altamente volátil en lo militar y en lo económico, y difícilmente simplemente se pueda declarar que la guerra termine, aunque haya negociaciones. Y pues habrá que ver cómo queda la tensión en la zona, en el Medio Oriente. Vamos a Europa. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur comenzará a aplicarse provisionalmente el 1 de mayo. Incluye a Argentina, Brasil y Uruguay, con Paraguay todavía en proceso. El pacto busca profundizar el comercio entre ambos bloques, aunque sigue siendo políticamente sensible dentro de Europa. Ya ha habido manifestaciones, ha habido diversas reacciones, por ejemplo en Francia, en otros países. Italia destacó en 2025 al aumentar sus exportaciones a Estados Unidos. Pocos países, por todo el debate sobre los aranceles, por supuesto. Italia
aumentó en 7% esas exportaciones hasta Estados Unidos en contramano de otras economías europeas. El impulso vino en parte por adelantos para evitar aranceles, es decir, vendió más antes de que entraran en vigor algunos de los aranceles y por lo tanto eso hizo crecer ese número de exportaciones de Italia hacia Estados Unidos. El país cerró con un superávit de unos 58.000 millones de dólares, pero con mayor exposición a mercados externos. Así que no va a pasar, no va a ser igual en 2026, sin duda. También en Italia, la primera ministra Giorgia Meloni sufrió un revés político tras perder un referéndum sobre reforma judicial. 55% en contra, los votantes rechazaron cambios clave en el sistema judicial, aunque por supuesto que ella no renunciará. El resultado debilita su agenda política interna, es decir, queda con menos legitimidad de la que tenía. Y pues eso pasa en las democracias parlamentarias, ¿no? En donde las mayorías, no solo en plebiscitos de toda la población, sino también en negociaciones de los sectores políticos, pues pueden poner en jaque el liderazgo de una primera ministra. Y en este caso, pues Giorgia Meloni, pues se va a mantener a la cabeza de Italia y pues sabiendo que no cuenta necesariamente con la aceptación de toda la población, por lo menos en este aspecto de reforma judicial. También en Europa, grandes cadenas de televisión pidieron a la Unión Europea regular a gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Apple y Samsung por su control sobre sistemas de Smart TV. Advierten que actúan como gatekeepers, condicionando qué contenidos consumen millones de usuarios y por lo tanto, pues pierden espacio, pierden audiencias las grandes cadenas de televisión que antes tenían prácticamente cautivos a el público con las ondas que reciben los aparatos televisivos. En Inglaterra en Reino Unido más bien el costo de endeudamiento alcanzó su nivel más alto desde 2008, con bonos a 10 años superando el 5%. La escalada responde a temores inflacionarios ligados a la guerra en Irán, en un mercado que ya anticipa posibles subas de tasas. Y por otro lado, la gigante estadounidense de cosméticos Estée Lauder está cerca de un acuerdo para fusionarse con Puig, el grupo español dueño de marcas como Jean Paul Gaultier. La operación daría origen a una compañía valorada en más de 40.000 millones de dólares, en un movimiento que apunta a consolidar escala global de la industria de belleza y lujo para la estadounidense, según nos informa el Financial Times. Vamos a África, porque Guinea desmanteló una red vinculada al grupo yihadista GSIM, grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, con 11 detenidos. Se les acusa de financiamiento terrorista, secuestros y radicalización en línea en una operación nacional contra amenazas de seguridad. Y Namibia rechazó otorgar licencias a Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk que conecta a internet mediante satélites de baja órbita. La decisión marca un nuevo revés para la compañía en África, para Starlink, sin explicaciones detalladas por parte del ente regulador. Así que Namibia rechazó licencia a Starlink. Y en Benín, la oposición no respaldará candidatos en las elecciones presidenciales de abril, debilitando el proceso electoral. La salida de líderes y la pérdida de representación parlamentaria agravan la crisis política en un momento clave para el país, muy cerca de las elecciones, y pues se complica
el proceso electoral en Benín. Venimos ya para América Latina. La escasez de dólares en Venezuela obliga a pequeñas empresas a subir precios y a recurrir a mercados paralelos o criptomonedas incluso. El acceso limitado a divisas oficiales y la inflación en bolívares complican la producción, especialmente para industrias que dependen de insumos importados, por supuesto. Así que todavía no hay grandes cambios en ese sentido en Venezuela. Y en Chile, el Banco Central mantendría su tasa en 4,5% ante el riesgo inflacionario por el alza del petróleo. El gobierno, ya el nuevo gobierno de José Antonio Kast, que asumió a mediados de marzo, este año el gobierno evalúa limitar subsidios a combustibles, lo que podría trasladar el impacto energético a precios y crecimiento y por lo tanto, por supuesto, a la población que tendrá que pagarlo. En México, TV Azteca entrará en concurso mercantil para reestructurar sus finanzas tras incumplimientos de deuda. La decisión judicial abre el proceso de saneamiento de la televisora, que enfrenta conflictos de acreedores y no publica estados financieros desde 2023. Así que se mantiene el debate ahí con Televisión Azteca en México. Y también en ese país, Nvidia, la gigante de chips y tecnología, perfila a México como destino para su nueva infraestructura de inteligencia artificial. La arquitectura Rubin, que es una arquitectura de escala de rack de tercera generación de NVIDIA, Rubin podría instalarse en centros de datos locales en México, marcando el ingreso del país a la nueva ola global de fábricas de inteligencia artificial. Bueno, así está el mundo en algunas de las notas más destacadas o por lo menos también menos conocidas y que no se ven en la prensa generalista de nuestra región. Y vamos, bueno, al panorama bursátil que hacemos los lunes, aunque la semana pasada estuvimos dándole seguimiento toda la semana porque ya era una cuarta semana que cerraba en negativo, pero hoy las bolsas pues despegaron un poquito, lo que llaman rebote global, por las señales de distensión entre Estados Unidos e Irán. Los mercados arrancan la semana este lunes con un giro claro hacia el optimismo. En Wall Street los principales índices subieron con fuerza. El Dow ganó más de 600 puntos, luego de que Donald Trump postergara ataques a infraestructura energética iraní y abriera la puerta a negociaciones. Según sus declaraciones en varios medios, la señal fue suficiente para descomprimir tensiones y activar compras en renta variable en las bolsas más importantes del mundo. El otro gran movimiento del día vino por el lado de la energía. El petróleo cayó con fuerza, cerca de 10% en la intradía, ante la expectativa de que el estrecho de Hormuz pueda reabrirse si avanzan las conversaciones. Este alivio en precios energéticos impulsó a las bolsas de Estados Unidos y Europa, aunque Asia cerró en rojo, todavía reflejando la tensión acumulada de jornadas anteriores y la preocupación, por supuesto, de los principales compradores del crudo y de mucho de lo que pasa por el estrecho de Hormuz. Así que las bolsas en el mundo, vamos a hacer una vuelta por el mundo. Nueva York, Dow Jones sube 1,38, Standard & Poor's 500 sube 1,15, Nasdaq sube 1,38. Es quizás el alza más importante que hemos visto en las últimas semanas, si no meses, diría yo. Así global. NYSE, la bolsa de Nueva York, sube 1,36. Recuerden que Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq son índices de algunas, el Dow Jones de las
de las industriales más importantes, el Standard & Poor's de las 500 más importantes y el Nasdaq de las tecnológicas más importantes. Todos de la bolsa de Nueva York, y la bolsa sube 1,36. El Eurostoxx 50 en Europa sube 1,33. En Londres baja 0,24. DAX de Frankfurt, Alemania, sube 1,22. CAC de París, CAC 40 de París, sube 0,79. Y el IBEX de España sube 1,04. Y luego vienen las de Asia y Pacífico. Tokio, Nikkei de Tokio baja 3,48, Topix de Tokio baja 3,41, Hang Seng de Hong Kong baja 3,54, CSI 300 de China baja 3,26, SP/ASX 200 de Australia baja 0,74 y MSCI de Asia Pacífico baja 0,70. La Asia no compró esta idea de que pronto se va a terminar la guerra en Irán, o mantiene el nerviosismo. Y el VIX quedó en 26 puntos, el índice del temor, que baja un poco, baja 2 puntitos, 2%, y quedan 26 puntos, así que pues obviamente arriba de los 20 como cuando hay crisis, pero abajo de los 30 porque no es todavía lo que podría ser. Bien, vamos a algunas de las notas en profundidad. Tenemos algunos informes que hemos anotado y trabajado para esta audiencia, para ustedes. Fíjense qué interesante cómo el humor económico de Estados Unidos, es decir, la percepción de la gente en Estados Unidos de la economía, cambia según quién gobierne. En Estados Unidos la percepción sobre la economía, estos son datos de estadística. En Estados Unidos la percepción sobre la economía está cada vez más determinada por la política. Los datos del índice mensual de confianza en consumidor de la Universidad de Michigan, que la tenemos prácticamente siempre que salen aquí como información, muestran un patrón claro en ese sentido. El ánimo económico de los ciudadanos cambia bruscamente cuando cambia el presidente, más allá de los resultados reales de la economía. Durante los años de Donald Trump, los votantes republicanos mostraron niveles de confianza por encima de 120 puntos, mientras los demócratas se mantenían cerca de 80. Con la llegada de Joe Biden, la dinámica se invirtió. Los demócratas superaron los 100 puntos y los republicanos cayeron incluso por debajo de 50. Más críticos los republicanos con gobiernos de otro partido. El fenómeno volvió a repetirse tras el regreso de Trump al poder, con un repunte inmediato entre sus seguidores y una caída marcada entre los votantes demócratas. Así que, imagínense, no estás de acuerdo con el resultado de la elección, o no es el resultado que querías, pues obviamente vas a pensar que la cosa no va a estar muy bien. Pero lo llamativo es que estos cambios no responden a variaciones económicas equivalentes. Es decir, no responden a la realidad económica, sino a la percepción de qué van a hacer los políticos con la economía. El crecimiento del Producto Interno Bruto se desaceleró de 2,8 en 2024 a 2,1 en 2025. El desempleo subió levemente, 4,2 a 4,4, y la inflación bajó de 2,7 a 2,4. Así que, pues, más que los datos, lo que cambia es la narrativa. La economía se percibe menos como realidad compartida y más como una extensión de la identidad política. Opino como pienso en lo electoral, es decir, opino que si no es mi partido, no va a haber un buen desempeño económico. Pues eso en Estados Unidos, y es muy probablemente que nos comportemos parecido en otros países, así que interesante la información de estadística que comparte y que pues la analizamos para ustedes. Por otro lado,
el economista jefe de la Organización Mundial de Comercio, Robert Steiger, dice que el comercio mundial en 2026 estará marcado por dos fuerzas opuestas: el impulso de la inteligencia artificial y el impacto de la guerra en Medio Oriente. Esas van a ser las líneas de, importantes para este año. Por un lado, la inversión en inteligencia artificial sigue empujando la demanda global, especialmente en semiconductores, centros de datos, servicios digitales. En 2025 el comercio de bienes creció un sólido 4,6%, impulsado en gran medida por este boom de la IA. Esto explicó casi la mitad del crecimiento global. Esto quiere decir que no es realmente la economía hacia las personas la que crece, sino que crecen los números de la macroeconomía, porque las grandes empresas están creciendo tanto y algo, pues, pasa a otras actividades económicas, pero no en su totalidad. Asia lideró esa expansión, concentrando el 71% del aumento del comercio en 2025. Pero ese impulso pierde fuerza este año, en 2026. La Organización Mundial del Comercio proyecta que el crecimiento del comercio de bienes se desacelere a 1,9%, afectado por dos razones. La menor anticipación de importaciones. Recuerden que en 2025 mucha gente compró o importó o exportó de más para eludir o para adelantarse a los aranceles. Pero bueno, ese por un lado. Y por otro, el encarecimiento de la energía y el transporte por el conflicto del Medio Oriente. Si los precios del petróleo se mantienen altos, el crecimiento podría caer hasta 1,4% en servicios. El impacto sería mayor, especialmente en transporte y turismo. El escenario global queda así en equilibrio inestable. Si la IA, la inteligencia artificial, sostiene su dinamismo, puede compensar parte del shock energético, pero solo para ciertos sectores. Si no mantiene ese dinamismo y ese crecimiento económico de los sectores de la inteligencia artificial, el comercio global enfrentará un año más débil y fragmentado. Eso lo dice la Organización Mundial del Comercio, especialmente en su blog firmado por el economista jefe de esta organización, Robert Steiger. Y un informe que salió en marzo, que vale la pena que usted lo busque y lo lea en su totalidad, pero se lo informamos aquí, un informe de la OCDE. Pone el foco en una transformación silenciosa pero profunda. La inteligencia artificial no solo impulsa la productividad, sino que está reconfigurando el comercio internacional y la distribución de la riqueza entre los países. Este informe se llama La inteligencia artificial se encuentra con el comercio. Los enlaces globales y transfronterizos y la distribución de ganancias de la inteligencia artificial, con varios autores, pero publicado por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El punto central del informe es que el comercio funciona como el canal clave de transmisión de esos beneficios. Países que no desarrollen inteligencia artificial pueden ganar en el corto plazo al importar bienes y servicios más baratos producidos con esa tecnología. Sin embargo, esa ventaja tiene límites porque sin adopción interna en los países, la competitividad se erosiona, especialmente en sectores intensivos en conocimiento. Es decir, que en primer lugar pueden haber algún tipo de ganancia porque se abaratan algunos bienes y servicios por la inteligencia artificial, pero en segundo plano, si no se adopta la inteligencia artificial en los países, pues empieza a perder competitividad y de nuevo a perder entonces capacidades en los países. El documento identifica también un efecto crítico: la especialización productiva. Las economías que integren inteligencia artificial las economías que integren inteligencia artificial en sectores exportadores estratégicos
podrán ganar terreno global, mientras que las rezagadas enfrentarán una pérdida relativa de posicionamiento. La inteligencia artificial no solo es una revolución tecnológica, es una reconfiguración geoeconómica para todo el mundo, por supuesto, para los países. Y en ese nuevo mapa, la apertura comercial amplifica tanto las oportunidades, pero también los riesgos. Así que ahí tienen este informe de la OCDE sobre inteligencia artificial y comercio. Vamos a una muy breve pausa, que ya está con nosotros nuestro invitado Claudio Loser. Vamos a hablar sobre qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que anuncia pues una baja de la economía, dice perturbaciones significativas, un freno económico. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Gracias por mantenerse en contacto, en sintonía, por estar ahí. Pues hoy vamos a conversar con Claudio Loser, economista con una trayectoria de varias décadas en el Fondo Monetario Internacional, donde llegó a ser director del Departamento del Hemisferio Occidental, actualmente socio de Centennial International y uno de los analistas más consultados sobre economías latinoamericanas y dinámica macroeconómica global. Y por eso queremos hablar sobre, pues, este anuncio, esta alerta que lanzó el Fondo Monetario Internacional. Pues parece que el mundo vuelve a enfrentarse a un shock clásico o peligroso, que es lo que ya se han visto en otros momentos, que es la energía cara, conflicto geopolítico y riesgo de desaceleración. Todo al mismo tiempo parece ser un cóctel complicado. Detrás de esos números que se generan a partir de eso, petróleo subiendo, inflación seguramente aumentando y un crecimiento que se puede ir frenando, pues detrás de esos números parece haber una economía global que ya venía desacelerándose un poco y que ahora enfrenta un nuevo golpe. Así que, pues, extenderlo un poquito. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por dedicarle este rato a la audiencia. Fernando, un gran gusto nuevamente estar en el programa. Veremos si puedo desmenuzar un poco todo eso. Es complicado, pero fundamentalmente acá hay un shock grande, no solamente porque sube el precio del petróleo. Para los viejitos como yo, recordamos demasiado bien el año 1973 y 1979, donde se cuadruplicaron los precios del petróleo y donde la economía internacional entró en, digamos, en alta inflación y en recesión. Yo no diría que en este momento para el mundo en general es tan grave por lo siguiente, porque hay más fuentes de petróleo, pero
esto es una situación en los últimos 15 años no ha habido nada parecido. Que 20% del petróleo y más del gas envasado, pongámoslo así, no pueda salir del Golfo Pérsico, eso es un shock terrible. Por supuesto, para las economías de la región, o sea, todas las economías petroleras, desde Irán a Saudi Arabia, pero es un shock para el mundo en general. Ahora, el impacto es menos petróleo, sube el precio, eso por supuesto tiene un impacto que por lo menos acá en Estados Unidos lo vemos directamente, que por ejemplo el precio de la gasolina en las estaciones de servicio han subido casi 20%, ¿m? Y esto, o sea, esto ya se nota. Los mercados financieros están nerviosos porque no saben qué va a pasar. Los bancos centrales, que son los que determinan qué hacer cuando hay inflación, tienen ahora las manos que no saben para qué lado ir. Porque por un lado dicen hay inflación, hay que subir la tasa de interés para que baje la inflación. Por el otro lado, la actividad económica se está parando por otras razones. ¿Qué hacemos? Entonces, todavía no está solucionado este problema, pero realmente es una situación que debo decir muy difícil. Ahora, y enseguida paro, estoy hablando demasiado, yo sé. Estados Unidos es ahora exportador. América Latina con Guyana, Brasil, Argentina y renovado de alguna manera Venezuela, cambian el equilibrio internacional, porque hay bastante petróleo fuera de la zona del Golfo Pérsico. Así que eso lo puede cambiar. Ahí paro, perdón. Bien, no, pero como introducción es buena y me gustaría hacer como zambullirnos un poco. Dijiste que te recordaba a 1973 y pero se me ocurre que puede haber que estaría bueno que te refieras es más resiliente la economía hoy que en esas épocas por la tecnología, por la diversificación de actividad económica. Es decir, me imagino que en el año 73 no había un Nvidia y tecnológicas corriendo a esas sumas estratosféricas. Quizás era más endeble en otros tiempos. Era más dependiente la economía del petróleo y del gas. Ni tanto del gas, del petróleo. O sea, todos los automóviles y toda la energía venía o del carbón o del petróleo, no tanto del gas, algo de energía atómica. No había energía eólica, no había energía solar de ninguna manera. Y hoy tenemos una economía más de servicio, menos dependiente totalmente de este tipo de producto, y con la tecnología avanzada, y ni hablemos de lo que estabas hablando antes de la inteligencia artificial, esto evidentemente cambia, hace que no sea tan grave. En ese momento, hace ya más de 50 años, realmente hubo lo que yo llamaría en forma poco técnica, se pateó el tablero. En este momento digamos, le dieron un codazo al tablero, pero no alcanza a hacer una patada. Perdón que lo ponga en términos tan técnicos. Sí. No, más bien, justamente creo que eso da un poco la idea y para mí era un poco intuitivamente la pregunta, porque pareciera que, aunque no necesariamente la gente va a recibir un 20% de más cara la gasolina y eso lo va a sentir y muchas cosas van a subir de precios por todo lo que ya se ha hablado de la guerra en el Golfo o la guerra en Medio Oriente que tiene que ver con fertilizantes, alimentos, plásticos y gas y petróleo, por supuesto. Pero
yo lo pongo como locura de números de las tecnológicas, hace que la economía también esté mirando para otros lados. Ahora, también pueden llegarle factura en algún momento, ¿no? Por supuesto que le dé factura. Hay otro tema, quizá yo estoy viviendo en las nubes, pero en el año 73 hubo una acción colectiva que dijo cortamos para siempre. Ahora hay una guerra, no voy a entrar a analizar la racionalidad de esta guerra, creo que es terrible, en todo sentido, pero no creo que sea algo que dure demasiado tiempo. Hay que ver si hay daño serio a la infraestructura petrolera, gasística de la zona, puede haber problemas. Pero en el momento que sí se tranquilizan las cosas, que creo puede arreglarse las cosas un poco rápidamente. Pero, de todas maneras, acá es un shock al que no estábamos acostumbrados, ciertamente en lo que va del siglo, incluso cuando fue, digamos, el gran shock financiero del 2007-2008, que eso, digamos, tuvo problemas serios, pero no es equivalente a esto. Y bueno, justamente después de establecer esas diferencias, aunque hay un problema de gran magnitud, el mundo reacciona distinto a ese problema. ¿Y por qué el FMI ve en el corto plazo un freno a la economía? ¿Es solo por la energía, solo por el conflicto, o se empiezan a mezclar cosas donde el conflicto suma? El conflicto es el disparador, le pega muy duro a Asia, le pega durísimo a la India, la cuarta o quinta economía del mundo, le pega bastante duro a la China, al sureste asiático, ahí es donde más pega, y esas son las zonas más dinámicas de la economía mundial, así que por ese lado, en el corto plazo hay problemas, porque no tienen el petróleo suficiente, y eso hace que la actividad baje. Pero los mercados financieros además están nerviosos, y se tiene lo que dice el Fondo Monetario Internacional es, se viene una inflación no horrorosa. Claro, yo como, aunque vivo en Estados Unidos como argentino, la definición de inflación horrorosa puede ser distinta, pero fundamentalmente dicen van a subir las tasas de interés, va a bajar la actividad económica, va a haber desempleo, va a haber interrupción en la cadena de valor. Porque a pesar de la inteligencia artificial y dado que la inteligencia artificial depende de energía, mucho más de energía moderna, pero por ese lado es que el fondo está preocupado. Porque, no, pongámoslo de esta manera, aparte de las tarifas que puso el señor Trump, no ha habido un shock importante de esta magnitud en los últimos años. Por eso para el fondo esto es muy serio. O sea, es muy serio, por cierto. No, sin duda lo es, pero si vemos en algunos países de América Latina, no vamos a poner Venezuela porque quizás es sí, muy complicado. Muy complicado, y Argentina, que también es complicado, pero en muchos países la inflación es alta. Bueno, justamente Costa Rica no, pero en muchos estamos acostumbrados a una inflación alta. Entonces, que el FMI venga a decir, ojo con la inflación que viene, ¿asusta a los países latinoamericanos? ¿Nos tiene que asustar? Asusta por el lado de que el precio de la gasolina en todos los lugares, porque también va a ser en Brasil, también va a ser en Colombia, también va a ser en México, va a subir y va a tener un impacto, yo diría no tremendo en los precios, pero en términos de políticos, y dado que la economía es economía política, en ese sentido, no es el equivalente de lo que pasa en Europa, no es equivalente de lo que pasa en Asia. O sea, como somos menos eficientes y tenemos, digamos, menos dependencia de esto,
nos pega un poco menos, creo. Ujú. Pero bueno, si ya tenemos inflaciones altas, nos anuncian más alto, pues se Seguro. suma una con otra, ¿no? No hay duda de que nos pega de que a los latinoamericanos les va a pegar en el bolsillo claramente. Países como Chile, países como Perú, incluso México, que son dependientes del petróleo importado, van a tener problemas. Brasil en este momento, Guyana, incluso Venezuela también, incluso Argentina ahora está exportando petróleo y va a empezar a exportar gas, así que por ese lado la región puede manejarse, pero el golpe, aunque tengamos formas de defendernos, el golpe nos va a pegar. Porque no solo por lo del petróleo, sino que a la larga, con esta situación de recesión, los precios de nuestros productos, Costa Rica es más complicado, tiene una economía mucho más sofisticada que el promedio, pero digamos, los otros países dependientes de materia prima creo que van a sufrir, salvo los petróleos. Ahora, en una de las noticias bueno, noticias muy recurrentes, ¿no? De crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto mundial, digamos, que está en estos últimos meses, quizás años, muy apalancado de las tecnológicas, ¿no? De Sí. cómo se mueven a cifras estratosféricas las compañías tecnológicas. Eh, claro, se dice, crece la economía, pero es necesariamente un beneficio para las personas, incluido la población en Estados Unidos, ¿no? No te digo la población rural en México o en Brasil, pero que crezca la economía a un nivel importante, porque al final decrecen ciertos sectores, pero crecen otros y el promedio es que la economía crece. Pero se siente... Esta situación tecnológica tenemos que entenderla, pero claramente hay una serie de trabajos que van a dejar estoy hablando con la inteligencia artificial y eso, no estábamos hablando específicamente del problema del petróleo, pero hay una serie de actividades de lo que se llaman en inglés white collar, o sea, trabajos de oficina, que pueden desaparecer. Ahora, yo también digo, yo en eso creo que estamos haciendo más ruido al respecto de lo que corresponde. O sea, si me permites, cuando yo empecé a trabajar en el Fondo Monetario, estoy hablando más de 50 años, y antes cuando estaba en Argentina, uno escribía con máquina de escribir, con un carbón que hacía la copia, se equivocaba, tenía que borrar, había 10 asistentes por cada profesional. Eso desapareció también. Hubo una reestructuración con todo lo que fue el avance tecnológico. Yo creo que va a haber actividades que van a sufrir. No va a sufrir la agricultura, la industria en parte puede ser, la actividad, digamos, burocrática, esa sí puede, ahí sí puede sufrir. Y la construcción sigue siendo es de ladrillo, es de ladrillo. Gente poniendo ladrillos, ¿no? O cemento o lo que sea. Claro. Y ahora, los cambios tecnológicos siempre traen cambios a nivel de la estructura laboral, digamos, que Por supuesto, y va a ser, lamentablemente. Se pierden y se ganan empleos. Yo estaba ayer escuchando una presentación de un colega mío, un gran economista argentino, Ricardo Arriazo, estaba hablando de la Argentina, pero decía, nos va a pegar a la entrada, el dolor es al principio, y después va a empezar a mejorar, pero lo que la gente siente es el shock inicial, claro. El shock de la gente desplazada, industrias que no pueden competir, no importa, o sea,
podemos tener una economía integrada, espero que más integrada de lo que se quiere acá en este país de Estados Unidos, pero evidentemente cambia la tecnología y esto le pega directamente a la gente, y se dice que le puede pegar más a la gente de clase media que a la gente de a pie o de auto viejo. Justamente por el tipo el tipo de cambio. El tipo de cambio. De cambio estructural, no por el tipo de cambio. Claro. Perdón mi falta de claridad. Pero en el contexto, Sí. hasta ChatGPT lo entendería, que no estábamos hablando del tipo de cambio de monedas extranjeras, ¿no? Correcto. Y todo esto, en cuanto a lo que, volviendo al tema del anuncio del Fondo Monetario Internacional, que dice que va a haber un freno en este 2026, todo esto es un poco más de lo mismo, es decir, estamos ya acostumbrados a este tipo de situaciones en donde hay frenos a el crecimiento económico, donde hay más inflación o menos, donde hay encarecimiento de productos, especialmente a partir de crisis importantes como la petrolera, que aunque sea un elemento momentáneo y que pueda terminar pronto, aunque hoy las bolsas vuelven en verde porque creen las frases que se dicen que estamos negociando, es decir, todo muy retórico por ahora. Correcto, sí. Pero, bueno, por una retórica hay cambios en los marcadores en verde de las pizarras, ¿no? Correcto. Pero no, esto es un shock porque está el tema está el tema humano, claro, pero está el tema de destrucción de capital. Entonces, o sea, si aparte de todos los elementos de defensa se empieza a destruir, como se ha empezado, digamos, la base industrial en el Golfo, eso sí tiene un impacto de largo plazo. O sea, no es lo usual en ese sentido. Uno puede tener crisis financiera que no destruyen el capital, dejan sin funcionar el capital. Pero en este caso el costo es un poco mayor. Es como un tsunami, pongámoslo de esta manera, o que haya una erupción de algún volcán gigantesco. Y esto, volviendo un poco a estos marcadores verdes o rojos, hoy las bolsas en Nueva York, en Europa están en verde, pero en Asia están en rojo fuertemente todavía. ¿Esperan ellos de ese lado del mundo más impacto por ser más dependientes de la materia prima que sale justamente del Estrecho de Hormuz, o están un pasito más atrás en cambiar sus signos de comportamiento? ¿La gente en Asia? Sí. No porque estén atrasados, ni mucho menos quiero decirlo, nada más que sí, lo que veo es esa disonancia, ¿no? Yo creo que el shock se mantiene fuerte aunque se tranquilicen las cosas. O sea, si se tranquilizan las cosas en Europa, que tiene sus problemas, o en las Américas, no van a decir que los bancos centrales van a estar tan duros, entonces se tranquilizan. En el Asia todavía está el problema de disponibilidad de energía, que eso va a pegarle todavía fuerte. Después yo creo que va a cambiar. O sea, es por el que el impacto directo es más fuerte en Asia que de este lado. A mi juicio, supongo que el Fondo Monetario dice lo mismo. Llevamos 23 días, ¿no? 22 días de este conflicto. Ya vamos empezando la cuarta semana, ¿no? Muchos países tienen reservas petroleras para mucho tiempo, ¿no? 90 días algunos países, sí, como Estados Unidos, 60 días, 50 días, quizás unos pocos días algunos países latinoamericanos. Esto
¿esto estará en la ecuación de Donald Trump al estar viendo la estrategia belicista o el escalamiento de conflictividad o irá por canales distintos por su cabeza? Lamentablemente no puedo, no puedo entrar en la cabeza del No. presidente Trump. Yo creo que se sobreestima se sobreestima el seguro que dan las reservas, porque son varios meses, ¿verdad? Pero a la larga, digamos, si el conflicto se mantiene, entonces pierde la capacidad guerrera los Estados Unidos, también Israel, por supuesto. Y esto ahí sí que... Irán también, pues también. Vale, claro. Ahora, Irán mantiene su narrativa de que en cualquier momento golpea. Esto podría encrudecerse un poco más, no necesariamente que Donald Trump lo esté diciendo, vamos a ir ya por aguas mansas, ¿no? No, Podría ir más complicado. Y por ahí quizás está esta previsión del Fondo Monetario Internacional en el sentido de que ya la bomba cayó, digamos, y ya va a haber algún nivel de problemas. Pero o sea, son las dos cosas. Uno es por el daño ya hecho, y otra es por lo que puede pasar. Los economistas, que siempre digo yo, somos mejores para predecir el pasado que el futuro. De todas maneras, tenemos que hacer esta proyección. Y el fondo, por supuesto, dice, si sigue este conflicto, si Irán bombardea una serie de enclaves industriales en el Medio Oriente y también en Irán, eso tiene también un impacto porque entonces la falta de petróleo no es por 3 meses, sino que la falta de petróleo puede extenderse por algunos años. Entonces, eso es el miedo que tiene el Fondo Monetario Internacional, que lamentablemente es muy razonable. Muy bien. Pues sí, ese es el planeta en el que vivimos, Claudio. Muchísimas gracias por toda esta, por ayudarnos a entender un poquito. Dejamos de lado lo que ya hemos hablado otras veces, aranceles, fragmentación del multilateralismo y demás, que va a seguir operando y que hacemos una pausa para no hablar de eso, pero en cualquier momento vamos a tener que volver a hablar de eso, ¿no? No. Eso también, o sea, porque es el otro tipo de daño que hacen los humanos. Hacen daños por las guerras y hacen daños por malas políticas económicas. Eso también es cierto. Claramente. Así que volveremos contigo en cualquier momento. Quizás alguna vez volvamos contigo por buenas noticias, pero lo dudo un poco, ¿no? No, yo voy a tomarme un vino y voy a pedir de que funcione y que tengamos buenas noticias en el futuro cercano. Vamos a ver para la gente de a pie y de auto viejo, como digo yo. Que no se manejan solos. Muchas gracias, Claudio. Gracias y muchas gracias por la paciencia en aguantarme mi mal sentido del humor. No. La paciencia es tuya y lo agradece la audiencia. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Era Claudio Loser, economista con una amplia trayectoria en el Fondo Monetario Internacional.